Hay veces que creemos demasiado en lo poco que sabemos, tanto así que dejamos de lado el origen y nos centramos solamente en el significado popular. Este es el caso de los ángeles y demonios, términos que se entienden a través de una visión religiosa, pero incompleta. Entonces, ¿qué pensarías si te dijera que algunos de los dioses greco-romanos eran considerados tanto ángeles como demonios? Te invito a que descubras de dónde nacen estos conceptos a través del siguiente vídeo que titularemos El origen de los ángeles y demonios en la mitología. Partamos de la idea más popular de que la palabra ángel proviene del griego ángelos, que significaba mensajero, por lo que esta no hace referencia a su origen, sino a su función. Desde esta idea se definen como seres espirituales que sirven como intermediarios entre Dios y los hombres, rol que se replica en la mayoría de las religiones: el judaísmo, cristianismo, hinduismo, islam, zoroastrismo, budismo tibetano, etc. Pero al margen de este significado literal, la comprensión de los ángeles desde una perspectiva religiosa es una prestación directa de la creencia iraní o persa. Por ejemplo, el mazdeísmo, religión monoteísta, resultado de la reforma del profeta Zaratustra y religión oficial del imperio persa desde el siglo VI a.C., posee varias jerarquías angélicas y arcangélicas, provenientes de creencias anteriores, y que tienen una clara conexión con los genios mesopotámicos, seres alados de carácter guardián y mediador, servidores de los dioses y que influenciaron obviamente a la Biblia hebrea. Sumado al anterior, este profeta enseñaba que los ángeles y los demonios eran fuerzas opuestas, además de los conceptos de cielo e infierno, los que han tenido tanta influencia en todo el pensamiento religioso posterior. Por otro lado, la palabra ángelus posteriormente adquirió un cierto uso místico religioso, pues se consideraba mensajeros a los daimones o demones, divinidades menores de carácter mediador, capaces de transitar entre los tres mundos de la mitología religiosa griega, ya sea para actuar entre los dioses y hombres, como para favorecer el tránsito de los hombres entre diferentes planos. Estos tres mundos eran el celestial u olímpico, donde residían los seres superiores, el terrestre, donde habitaban los humanos, y el inframundo, Hades o Averno, la sede de los muertos. Curioso es que estos demones eran representados con grandes alas de pluma para graficar su capacidad de rápido desplazamiento entre diferentes mundos. Principalmente se consideraban demones a Eros o Cupido, el mensajero del amor y del deseo amoroso, como también a los hermanos gemelos hijos de Nix, el titán de la noche y el sueño Himno, y Tánato, el mensajero de la muerte, hermanos que actuaban conjuntamente para dar una muerte dulce a aquellos héroes o personas dignas, llevándolas finalmente al Hades. Por otro lado, también se consideraba ángeles a Nike, diosa del hogar, y Hermes, mensajero de los dioses. Es así que la iconografía cristiana se basó en estos dioses para crear la imagen del ángel que conocemos hoy, como así también la del genius romano, la que no hay que confundir con el djinn, que compartiría las mismas alas y del que se concibió el concepto de ángel de la guarda. A pesar de que un daimon aludía a algunos de los dioses de religiones politeístas, también sirvió como un concepto genérico que refería a cualquier ente o esencia extraña al hombre y a sus capacidades humanas, que podía influir en él porque estaba por encima en un nivel espiritual, una especie de seres protectores del hombre. Por ejemplo, en textos homéricos aludían a la fortuna, la suerte, un genio protector, el destino o la fatalidad. Para Hesíodo, los hombres de la Edad de Oro se habían convertido por voluntad de Zeus en demones,
quienes protegían a los mortales. Los pitagóricos distinguían entre dioses, demones, héroes y hombres y, más tarde, Platón, en el Banquete, definió un demon como un ser intermedio entre los mortales e inmortales, puesto que debía transmitir los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. Inclusive a los anteriores se suman varias variaciones más, que van desde lo metafísico a lo metafórico. Es por esta imprecisión que el nombre griego daimon comenzó teniendo el significado de el que reparte. Más tarde, por ser recuerdo de dioses primitivos penetrados en Grecia desde los pueblos indoeuropeos, se consideraron divinidades de rango inferior. Eran representados como mitad bestias y mitad humanos. A su vez, son dioses que luchan a favor de la oscuridad y las tinieblas, y que desearían que la humanidad viviese en ese mundo de penurias. Hay en la religión primitiva griega y en relación con el culto de los daimones una orientación en la que predomina la sangre de los sacrificios, las serpientes y dragones pegados al suelo, las cuevas misteriosas, las voces oraculares de adivinos ciegos pidiendo sacrificios humanos, etc. Es así que por todo lo anterior, al principio, estos daimones eran de naturalezas diversas, desde buenas a neutrales o malignas, caso que claramente fue sectorizado por el cristianismo, quienes buscaban entender a la creación a través de la dicotomía del bien y el mal. De manera que aquellos que se habían rebelado contra la divinidad suprema y aquellos que no habían apoyado a ninguno de los dos bandos fueron llamados demonios, a falta de una mejor denominación. A pesar de lo anterior, los griegos no fueron los únicos que concibieron una especie de ángel. Hay muchas representaciones de ángeles en el arte religioso de Asiria, Egipto y Fenicia. En la cultura sumeria se encuentra la representación más antigua de un ángel de hace 6000 años. Incluye una figura alada vertiendo agua de vida en una copa que pertenece a un rey. La religión de esta gente era compleja, abarcando una amplia variedad de espíritus y dioses, pero de particular interés fue su creencia en mensajero de los dioses, fuerzas angélicas que dirigían recados entre los dioses y los humanos. Los sumerios también creían que cada persona tenía un fantasma de algún tipo, que probablemente tendríamos ahora que etiquetar como ángel de la guarda, esta entidad siendo un compañero constante para una persona durante toda su vida. Sumado a lo anterior, estos pueblos semitas desarrollaron la idea de un cuerpo de ángeles dividido en grupos responsables ante cada uno de los muchos dioses semíticos, subdividiendo aún más estos grupos en jerarquías verticales clasificadas, una noción que se prolongó hasta el zoroastrismo y el judaísmo monoteísta, y más allá. En otro sentido, según la teología hermética egipcia, se consideraba el universo como un acto consciente de la creación del único gran Dios. La doctrina fundamental era la unidad de la deidad. Este Dios único nunca fue representado. No obstante, sus funciones y los atributos de sus dominios pasaron a conformar las diferentes entidades a las que erróneamente se les llama dioses. Estas funciones fueron llamadas Neteru, quienes fueron aceptados e incorporados al cristianismo bajo un nuevo nombre: ángeles. Algunas de estas deidades estaban, sin duda, más cerca de nuestro concepto de un ángel que de un dios. Para algunos clanes paganos como los antiguos nórdicos, fueron considerados también como importantes aliados. Por ejemplo, los nórdicos adjudicaban a cada ser humano un espíritu guardián llamado Fylgja, el cual le atendía de por vida, o bien con una forma humana o animal, y permanecía invisible a no ser en el momento de la muerte, excepto para los pocos iniciados. La Fylgja equivale al ángel de la guardia cristiano, que el normánico designa como ángel seguidor, Fylgjuengil. Finalmente, un dato muy interesante es que la percepción de ángel en el judaísmo tiene cierta relación con seres elementales. Los primeros pueblos semitas del Medio Oriente creían en una amplia variedad de lo que ahora llamaríamos espíritus de la naturaleza,
Incluidas entre estas legiones de espíritus estaban los espíritus del viento y del fuego. Estos espíritus parecen haber sido la base para lo que más tarde llegó a ser conocido como los querubines y los serafines, asociados con el viento y el fuego, respectivamente. Hasta acá, la investigación sobre el origen de los ángeles y demonios en la mitología.